Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es María Cruz Guillotti, soy la coordinadora de adiestramiento del Consorcio de Bibliotecas Metropolitanas. Le doy las gracias a todos los que están conectados en vivo en la tarde de hoy y a aquellos que nos ven ya grabados. Hoy vamos a hablar del nuevo servicio que COBIMED le va a ofrecer a los miembros. Es importante recalcar que este servicio vamos a presentar una versión beta que vamos a estar probando con ustedes, con aquellos que al finalizar la presentación nos comuniquen el interés de participar en este proceso. Así que la idea es presentarles el servicio y responder las dudas que surjan en el camino. ¿Qué vamos a discutir? Pues primero que nada, el primer punto son las características de un repositorio institucional. En este caso vamos a hablar un poquito de lo que es DSpace, qué es y por qué utilizamos DSpace para el repositorio. Vamos a tocar el punto de Puerto Rico Cloud Repository o PRCR como las siglas del producto. Vamos a hablar un poquito de su estructura, cómo funciona y cuáles son los beneficios que va a proveerle a los miembros. Luego vamos a hablar un poquito de apropiarme de mi comunidad, o sea, cuáles son los pasos que ustedes deben seguir para comenzar a utilizar este servicio. Y finalmente vamos a tener una discusión abierta de dudas o preguntas que pueden realizar a través del chat. Aquellos que están en vivo y aquellos que nos ven grabados pueden enviarnos sus preguntas a info@cobimed.org. Vamos a hablar un poquito de lo que es un repositorio digital. ¿Cuál es la definición de un repositorio digital? Pues una colección de objetos digitales en diversos formatos que pueden ser textos, imágenes, audio, video, multimedios, programas de computadora y procedencia ordenados según criterios específicos con el propósito de recopilar, administrar, difundir y preservar esta información digital. En el caso nuestro, pues el objetivo sería facilitar el acceso de la comunidad internacional a información relevante para aumentar su visibilidad. De igual forma, contribuir a preservar estos documentos digitales que están depositados en este repositorio digital. Existen dos tipos de repositorios, que son los institucionales y los temáticos. Los repositorios institucionales son creados para depositar, usar y preservar lo que es producción científica y académica que genera una institución. Es decir, que lo administra la institución y en muchos casos habilita ese espacio con un acceso abierto para compartir toda aquella información o conocimiento que genera esa institución y que entiende que es un bien que puede beneficiar a la sociedad, no exclusivamente a la comunidad institucional, sino que se abre al mundo. El otro tipo de repositorio es el repositorio temático y estos repositorios usualmente se crean para discutir asuntos temáticos específicos, no necesariamente están asignados a una institución o una persona en particular, sino que están más bien enfocados en el contenido de una disciplina. Y para ver algunos ejemplos de ellos, pues en el caso de los institucionales en Puerto Rico tenemos 3 repositorios institucionales que podemos destacar, que es el de la Interamericana, el repositorio institucional de la Universidad de Puerto Rico y el Recursos Educativos Abiertos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En este momento estos ejemplos están en proceso de desarrollo. Así que si ustedes acceden a las páginas web de cada una de estas instituciones, van a ver que, ¿verdad?, algún tipo de información no necesariamente todavía tienen público diferentes recursos. Y ejemplos de lo que son temáticos, pues podemos encontrar el IS,
arXiv.org y PubMed. Y en estos casos son organizaciones en particular que difunden contenido abierto generado en alguna de las disciplinas a las que están adscritas esos repositorios. ¿Qué características tiene el repositorio digital? Primero, que es accesible, por ende debería ser de bajo costo en lo que es hardware y software, de sencilla y fácil instalación y seguro y duradero. Es flexible porque permite el acceso libre, o sea, el acceso abierto o acceso privado. Si yo quisiera habilitar una sección que sea pública, pues puedo utilizarlo de esa manera, pero por otro lado también tiene la flexibilidad de que si hay un elemento en particular que yo quiero que sea privado y que solamente sea visto por un grupo de personas, pues también me lo permite. Es modular y es relativamente fácil de usar, como veremos a continuación. Otra característica del repositorio digital es que es autoarchivable. ¿Y qué significa esto? Que nosotros podemos identificar personas, que en este caso le llamaríamos colaboradores, que utilizan el recurso del repositorio con la intención de que ellos sean los que publiquen cierto contenido, ya sea, por ejemplo, un profesor que desarrolla investigación y le habilitamos el espacio y el permiso para ser colaborador y puede entonces enviar ese contenido, producto de esa investigación, al repositorio. Esto no quiere decir que va a estar disponible automáticamente, porque hay un proceso a seguir que veremos más adelante para que el producto finalmente sea visible a la comunidad. Además es diverso, permite tener multiplicidad de usuarios, permite búsqueda, administración y mantenimiento en diferentes niveles y podemos tener una diversidad de recursos porque no está limitado a recursos, por ejemplo, documentos o imágenes, sino que podríamos incluir lo que son programas de software, podríamos incluir documentos que sean HTML o formato HTML, entre otro tipo de formato. Es interoperable, por lo tanto, lo que significa que es capaz de intercambiarse y utilizar información con otros sistemas, ya sea con información que provenga de lo que es el catálogo, información que provenga de alguna base de datos, etcétera, etcétera. En el caso del repositorio del Puerto Rico Cloud Repository, está fundamentado en lo que es DSpace. DSpace es un software de código abierto diseñado por el Massachusetts Institute of Technology, o MIT, y Hewlett Packard para crear repositorios de acceso abierto para contenido digital. ¿Y por qué seleccionamos DSpace y no otro repositorio? Porque la comunidad de usuarios y desarrolladores más grandes del mundo utiliza este sistema. Eso significa que nos permite acceder a información mucho más actualizada. Es completamente personalizable y podemos ver más adelante que cuando hagamos la presentación voy a abundar un poquito en ese aspecto. Y en adición a eso, puede administrar y preservar todo tipo de contenido digital, como le mencioné anteriormente, que no es exclusivo de un tipo de contenido. Lo más importante de por qué seleccionamos DSpace, pues porque es utilizado por instituciones educativas, gubernamentales, privadas y comerciales, lo que hace que la comunidad que lo utiliza sea amplia y por ende la información que podemos tener disponible para configurar, adaptar y mejorar el sistema es mucho más grande.
En términos de la arquitectura, pues podemos decir que este sistema de DSpace está organizado en 3 capas, que son la capa de aplicación, lógica de negocio y almacenamiento. La capa de aplicación es la que permite que el sistema interactúe con el mundo exterior. La lógica de negocios es aquel grupo que administra lo que es el contenido, los usuarios, las autorizaciones y el flujo de trabajo de cómo se envían recursos y se aprueban recursos para que a su vez entonces puedan ser publicados y vistos por X grupo de personas. Y el almacenamiento, pues es ¿verdad? Lo que es responsable del almacenamiento físico de metadatos y contenidos. Un aspecto importante que quiero destacar del sistema es el uso de la licencia. A veces esto puede ser un poco confuso al principio, pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Cuando estamos hablando de un repositorio digital en el que diferentes colaboradores van a estar, valga la redundancia, colaborando y van a estar publicando información, el sistema de DSpace y por ende el Puerto Rico Cloud Repository no es que adquiere el derecho de autor de ese recurso que se está publicando, sino que el dueño de la colección lo que hace es que nos permite a nosotros distribuir de manera no exclusiva ese contenido. O sea que cuando ustedes van a integrar algún elemento o algún recurso en el repositorio, ustedes tienen que firmar o con un check mark una licencia que se llama la licencia de distribución no exclusiva. Y esta licencia lo único que hace es que usted está otorgándole al Puerto Rico Cloud Repository el que adquiere, administre, preserve y distribuya ese contenido digital. No está otorgando el derecho de autor. Lo que es el derecho de autor sigue siendo de la persona o de la entidad que comparte el recurso. Y por ende, al retener todos sus derechos, usted el trabajo que está depositado en este repositorio lo sigue utilizando como entienda. ¿A qué me refiero con esto? Que si usted tiene depositado un recurso que luego usted quiere publicar en una revista, pues usted está en todo su derecho de hacer esa publicación. Y así sucesivamente. Y si usted quiere compartir ese recurso en otro repositorio o a través de otros medios, ya sea una página web, etcétera, usted tiene todo el derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque el derecho de autor usted lo sigue manteniendo, tanto como individuo o como institución. Ahora, si usted quiere que el trabajo que esté haciendo sea a través de una licencia de Creative Commons, pues el sistema también le permite eso. Le permite identificar que ese recurso que usted está compartiendo en el repositorio está bajo alguna de los 6 modelos de licencia de Creative Commons. ¿Quién determina el tipo de licencia? El dueño. En este caso, el colaborador, la institución, la persona que otorga el permiso de distribución no exclusiva al Puerto Rico Cloud Repository. Ahora, ¿qué no es negociable? No es negociable que la licencia de distribución no exclusiva. O sea, que usted puede retener el derecho de autor en su totalidad de esa obra o puede trabajarlo a través de uno de los 6 modelos de licencia de Creative Commons, pero siempre que usted publique algún envío en el repositorio, tiene que aceptar esa licencia de distribución. ¿Por qué? Porque es la manera en que el repositorio recibe su autorización para distribuir y almacenar
¿verdad? En una base de datos ese contenido que usted está colocando ahí. Ahora, ¿cómo es la estructura y cómo funciona y cuáles son los beneficios del Puerto Rico Cloud Repository? Primero, tenemos acceso a los activos digitales. ¿Cómo se da ese acceso? Pues el Puerto Rico Cloud Repository presenta el contenido en como si fuera un árbol organizado en comunidades y colecciones. Los usuarios acceden a ítems o páginas para ver elementos individuales y estos ítems a su vez están compuestos de metadatos y el archivo o archivos disponibles para descargar. Si vemos en este diagrama funcional, pues tenemos aquí lo que sería el Puerto Rico Cloud Repository. Ese repositorio se divide en una comunidad que en este caso pudiese ser el Colegio Universitario de San Juan o la comunidad de Carlos Albizu San Juan o la comunidad de Carlos Albizu Miami o Covimed. A su vez, esa comunidad puede dividirse en subcomunidades que podrían ser departamentos, áreas, y esas subcomunidades entonces contienen colecciones. Y las colecciones son los grupos de ítems donde se almacenan el metadato de ese ítem junto con el o los archivos correspondientes. El modelo de datos del sistema, para verlo más en detalle, pues las características es que las comunidades, que serían los grupos principales, en el caso de este repositorio nosotros hemos determinado que las comunidades serían cada una de las instituciones u organizaciones que se une al repositorio. Así que esa comunidad puede tener subcomunidades, pero esas comunidades no tienen ítems, ¿verdad? Esto es como un rompecabezas. Sin embargo, quien tiene ítems son las colecciones, que es donde se almacenan los diferentes archivos que estamos colocando. Ahora, un ítem o un recurso puede pertenecer a una sola colección. Sin embargo, yo puedo asociarlo a otras colecciones. ¿Qué ventajas tiene esto? Que nos permite restringir accesos y modificar por cada nivel en el que estamos. O sea que yo puedo restringir los accesos por comunidad, pero dentro de mi comunidad, a su vez, yo puedo restringir accesos por colección y en las colecciones puedo restringir accesos por los ítems. Significa que, por ejemplo, yo tengo la comunidad de Covimed y en la comunidad de Covimed yo tengo una colección que son los informes anuales y tengo otra colección que pueden ser las presentaciones de los talleres que se den. Dentro de esas dos colecciones, yo tengo ítems que solamente pueden ser vistos por los directores de biblioteca o encargados de la biblioteca, pero puedo tener ítems que no tengan esa restricción y que puedan ser vistos por los directores de la biblioteca y otro personal de la institución, y también pueden ser algunos que sean vistos por todo el mundo, sin tener ningún tipo de restricción. Y además de eso nos permite un esquema de navegación simple. ¿Qué desventaja? Pues nos obliga a crear y mantener una estructura estática que si luego que yo establecí que esta colección iba a ser pública, por ejemplo, yo quiero restringir el acceso,
pues tengo que estar consciente de que esa restricción se va a dar de X día en adelante, pero todos los usuarios que tenían acceso a esa colección previamente van a seguir teniendo ese acceso. O sea que cuando yo vaya a considerar las colecciones que van a crearse, tengo que pensar bien si dentro de esa colección yo quiero que hayan restricciones o no y qué tipo de restricciones van a haber para minimizar los asuntos que puedan ser en el futuro. En cuanto a los archivos, y esto es algo más técnico, los archivos, pues, ¿qué características tienen? Los archivos están agrupados en bundles, ¿verdad? Un ítem está agrupado en bundles y estos bundles representan bitstreams. Y los bitstreams son los que tienen información para validar, ¿verdad? Quién puede ver o quién no puede ver ese tipo de ítem. Y a su vez incluye la información de descripción y la información de preservación. Es importante destacar que este sistema utiliza estándares internacionales. En el caso de los metadatos, se utiliza el estándar de Dublin Core para describir los recursos. También es importante destacar que estos metadatos no son rígidos, sino que por colección o por comunidad, yo puedo establecer cuáles son los metadatos que yo voy a requerir que se incluyan en esa colección o en esa comunidad. Y otro estándar internacional que se utiliza es el handle, que es el identificador que se asigna a cada uno de los recursos para facilitar la localización y asegurar su recuperación. ¿Qué nos ayuda esto? Pues que una vez el documento o el archivo o el ítem esté dentro del repositorio, si por alguna razón yo necesito hacer un enlace a ese documento o a ese ítem, pues yo utilizo no el link que probablemente veo en la pantalla, sino que utilizo el handle, que es ese identificador específico que no importa lo que pase tras bastidores, ese identificador va a ser único para ese ítem. Para entender un poquito toda esta nomenclatura que hemos hablado, un ejemplo puede ser, pues, si hablamos de comunidad, ¿qué es una comunidad? Pues, COBIMED es una comunidad, la institución XYZ es una comunidad, Carlos Albizu es una comunidad, el Colegio Universitario de San Juan es una comunidad, y en términos de lo que es la institución o la organización. Esa comunidad, a su vez, tiene una o más colecciones, que podrían ser informes anuales, que podría ser la colección de historia de Puerto Rico, que podría ser la colección de revistas, podría ser una colección de periódicos, podría ser una colección de tesis o disertaciones. Todo eso depende de cómo la institución establezca cuáles van a ser las colecciones que se van a ir integrando en la comunidad. Y a su vez, esas colecciones tienen ítems. ¿Y qué son el ítem? Pues el ítem es el documento per se, lo que es pues el informe anual del 2019. Es un ítem. O el registro del video de una lectura. A su vez, el bundle entonces sería el grupo de bitstreams HTML o diferentes imágenes que hacen un documento HTML. Si usted ve, por ejemplo, un documento HTML, el documento HTML puede tener la parte de código, pero también puede tener el archivo, una imagen. Así que eso es lo que haría el bundle. El bitstream es el simple archivo HTML o un simple archivo de imagen, lo que sería la imagen en sí, o el archivo de código fuente o del software que se utiliza para el código fuente. Y el formato del bitstream es el tipo de aplicación
o el tipo en el que está codificado ese elemento, que por ejemplo puede ser Microsoft Word, la versión 2016, o puede ser el formato de imagen JPEG, o puede ser el formato PDF. Eso sería lo que es el formato de Bitstream. El handle trabaja como un permanent link. Exactamente. Exactamente, Carlos. ¿Qué tipo de contenido nosotros podemos almacenar en el Puerto Rico Cloud Repository? Podemos almacenar animaciones, artículos, preimpresos, que serían aquellos documentos o investigaciones que usted está trabajando o que el profesor esté trabajando que no han sido publicados, por ejemplo, en alguna revista. Los postimpresos, informes técnicos, ponencias de conferencias, tesis o disertaciones, libros o capítulos de libros, recortes, mapas, imágenes 2D y 3D, audio, video, multimedia y software, entre otro tipo de contenido. Ahora, el sistema funciona a base de usuarios. ¿Qué tipos de usuarios se manejan? Pues el primer usuario es el usuario anónimo. El usuario anónimo es toda persona que accede a la página web del repositorio sin la necesidad de estar registrado en el sistema. Y esta persona puede tener acceso a hacer búsquedas, revisar y descargar cualquier contenido digital que se haya publicado o que se tenga de forma pública. Es decir, que si yo tengo una colección en donde hay un ítem que es, por ejemplo, tiene la licencia de Creative Commons y yo simplemente quiero tenerla ahí disponible para cualquier usuario sin necesidad de identificarlo, pues cualquier persona accede al repositorio y va a poder tener acceso a esos tipos de ítems o a esos tipos de documentos o de archivos. Ahora, para poder tener acceso a todo lo que está privado, pues esa persona que es anónimo tendría que registrarse en el sistema y ya dejaría de ser de tipo anónimo y se convierte en el tipo de e-persona o e-person, electronic person. Y esta persona está registrada en el sistema. ¿Y qué información se guarda? Pues su correo electrónico, el nombre, la contraseña encriptada que utiliza para acceder y se guardan las colecciones a las que esa persona ha pedido que se le notifique cuando se agregue un ítem nuevo. No necesariamente todas las e-personas van a tener los mismos privilegios y los mismos permisos y van a poder ver todo el contenido de todas las colecciones. Todo eso va a depender de los privilegios que se le otorguen. Pero para poder tener ciertos privilegios, definitivamente, pues tiene que pasar de ser anónimo a ser una e-persona que está registrada en el sistema. Ahora, tanto los anónimos como las e-personas se pueden segmentar en grupos. ¿Qué son los grupos? Son varios usuarios que comparten roles, como por ejemplo la autorización a una colección. Es decir, que si yo creo una colección en COBIMED que es exclusiva para los directores de bibliotecas o el personal de las bibliotecas, pues yo puedo crear un grupo en el que se le otorguen esos privilegios al grupo y lo que yo hago es que yo añado a esas e-personas dentro de ese grupo y así no tengo que otorgar el permiso individualmente, sino que una vez la persona está añadida al grupo, pues ya tiene unas autorizaciones por definición. Ahora, una e-persona puede pertenecer a varios grupos, o sea que el hecho de que esté en un grupo no significa que no pueda estar en otros grupos. Y podría ser
que tenga unos privilegios en un grupo. Por ejemplo, en el grupo A podría tener el privilegio para enviar ítems nuevos, pero en el grupo B solamente tendría el privilegio para ver o leer y buscar lo que hay ya en esa colección. ¿Qué tipos de autorizaciones se pueden otorgar tanto a las personas como a los grupos? Pues se puede la autorización read, que es exclusivamente para ver o descargar el ítem o el recurso. Simplemente hago la búsqueda, veo el recurso y lo puedo descargar si es que se permitiría descargar. El tipo write es aquella persona que puede modificar los datos de ese recurso. Add es una autorización que se otorga a aquella persona o a aquel grupo al que yo le voy a dar privilegio de añadir o agregar ítems o recursos dentro de una colección o dentro de una comunidad. Remove, entonces, podría eliminar ítems, y admin es el que administra los diferentes elementos que hay en la comunidad o en la colección. O sea que si la persona tiene solamente la autorización para ver o descargar, en este caso read, pues no podría agregar ningún archivo y por ende mucho menos podría eliminarlo. Yo pudiese darle a una persona el privilegio o la autorización de añadir algo, pero una vez lo añade no tiene privilegio para eliminarlo. Ese privilegio solamente lo tiene, por ejemplo, el administrador de esa colección o de esa comunidad. O sea que nos permite el sistema tener bastante control, no solamente de los ítems que yo o de los recursos que yo publico, sino de lo que ocurre una vez está publicado. Por otro lado, hay otro elemento en los usuarios que serían los roles. Una cosa es la autorización y otra cosa son los roles. En los roles, pues tengo el rol de administrador que usualmente tendría la autorización de admin y podríamos decir que tiene read, write, add, remove, pero no necesariamente. O sea, eso es particular que cuando se trabaje con el grupo o con el tipo de comunidad o colección que se esté haciendo en el sistema, pues se establecen esos controles. Ahora, hay administrador de comunidad y hay administradores de colección. El otro rol es el rol de publicador, que es esa persona que puede enviar ítems nuevos. El lector, por default, es anónimo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo creo una comunidad o una colección o un ítem, por preconfiguración, el sistema entiende que va a ser abierto. Por lo tanto, todo el mundo va a tener posibilidad de leer o de ver ese ítem o esa colección o esa comunidad que yo estoy trabajando. Así que si yo quisiera que un recurso o una colección sea privada, desde que yo la cree en el sistema, yo tengo que asegurarme de que yo establezco que es privada, porque si no lo hago, entonces significa que se va a crear esa colección o ese recurso de manera pública y todo el mundo va a poder accederla, aún aquellos usuarios que no están registrados en el sistema que conocemos como usuario anónimo. Otro rol es el de aceptar o rechazar envíos. En este caso, esto sería una persona que no solamente podía enviar, sino que es la que puede evaluar que lo que se envió se puede publicar o no se puede publicar. Sin embargo, no puede editar los metadatos que ya están registrados en el sistema para ese recurso. El otro rol es aceptar, rechazar o editar, que en este caso sí
tiene la potestad para poder editar esos metadatos. Y un último rol en el que solamente va a poder editar metadatos, no va a poder rechazar ningún tipo de envío que se genere. Yo voy a hablar un poco de lo que es el rol de administrador, porque mayormente las personas que nos están viendo van a tener algún tipo de rol de administrador posiblemente en el sistema, y es el que es un poco más complejo. Los demás pues son menos complejos, y eso los podríamos ver individualmente a medida que cada uno de ustedes quiera ir integrando, formando parte de lo que es el repositorio. El rol de administrador, podemos decir que hay tres roles. El primer rol de administrador es el que administra el site, que administra el sitio, que administra el Puerto Rico Cloud Repository, que en este caso vendría siendo COVIMED. Ese administrador de COVIMED es quien crea las comunidades y los grupos una vez las instituciones o la organización determina que quiere participar dentro de este proyecto. O sea que usted determina que sí quiere participar, pues nosotros creamos las comunidades y creamos los grupos de acuerdo a lo que usted nos solicita. Nosotros, como administradores del sitio, somos los que podemos añadir usuarios de manera manual, asignarlos a los grupos correspondientes y asignarles privilegios por comunidades, colecciones y o ítems concretos. Obviamente, si ya hemos establecido que hay un grupo que usted nos pidió que creáramos con ciertas características, y usted nos dice, mira, estas 5 personas yo quiero incluirlas en este grupo, nosotros tramitamos esa asignación a esos grupos, y una vez están ya asignados a su grupo, entonces ustedes pueden trabajar la otra parte de la administración. Y es el único que puede restringir el acceso de lectura, que como les mencioné anteriormente está predeterminado para que sea visto por el grupo anónimo, por los usuarios anónimos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestra recomendación es que si usted identifica una colección que usted quiere que sea privada, que usted no quiere compartir con todo el mundo, usted haga esa solicitud al equipo de COVIMED para que el equipo de COVIMED cree esa colección con esos permisos para asegurarnos que solamente las personas que usted autoriza van a tener acceso. Porque si usted crea la colección, que puede hacerlo si usted tiene el rol de administrador en una comunidad, si usted la crea, cuando usted la crea, se crea pública y usted no la puede cambiar a hacerla privada. Tendría que entonces, si usted la creó pública por alguna equivocación y quiere que sea privada para un grupo en particular, tiene que comunicarse con el personal de COVIMED para que entonces el personal de COVIMED haga esa gestión en el sistema. Ahora, el otro rol de administrador es el que administra la comunidad. Y como les mencioné, la comunidad es la institución o la organización que participa dentro del proyecto. Carlos Albizu, el Colegio Universitario de San Juan, American University, Microsoft o Google, o sea, la compañía que o la organización o la institución que forma parte del proyecto. Determina a una o unas, ¿verdad? Puede ser una persona o puede ser más de una persona, que son los que van a administrar esa comunidad. ¿Qué privilegios tiene? Pues todos los privilegios de administrar esa comunidad. Por ende, puede determinar quién o qué grupo o qué personas puede enviar, aceptar y o rechazar ítems a las colecciones que crea en su comunidad. Puede editar los metadatos y puede relacionar los ítems con otras colecciones de su comunidad.
puede crear y editar subcomunidades y colecciones, así como asignar los permisos para las subcomunidades y las colecciones, pero no puede asignar permisos para la comunidad en sí. Quien asigna el permiso para la comunidad sería el administrador del sitio, en este caso Covimed. O sea que una vez creamos la comunidad y se le otorga el rol de administrador de comunidad, ese administrador tiene control de todo lo que ocurre en esa comunidad. Y un tercer rol es el rol del administrador de colección. Esto no es requerido, pero es recomendable si usted va a tener varias colecciones, pues que entonces asigne a un administrador de esa colección. En este caso, ese administrador de colección va a tener todos los privilegios sobre esa colección, no en la comunidad, sino en una colección en particular. Por ejemplo, tengo la comunidad XYZ y tengo una colección del departamento de música y tengo una colección del departamento de administración de empresa. Pues la colección del departamento de música, yo puedo asignar a un administrador que sea el que determine y que vele porque todo lo que se envíe y se acepte o se rechace en esa colección esté relacionada al interés de la colección de música. Y por otro lado, tengo la colección de administración de empresas donde tengo otra persona que es la que administra esa colección y por ende determina quién puede enviar, aceptar o rechazar ítems en esa colección. Si solamente el administrador de la colección es quien puede enviar, aceptar o rechazar ítems, eso también es posible. O sea que no hay necesidad de que se asigne a múltiples personas, múltiples roles diferentes. Todo va a depender de la manera en que usted determine que va a desarrollar su espacio o su comunidad. ¿Qué beneficios puede traerle el Puerto Rico Cloud Repository? Pues el primero, la visibilidad. Obviamente aumentar la difusión del contenido, ya que permite una recuperación fácil y puede ser citado por personas de todo el mundo. Al estar abierto, si su contenido es de forma abierta, pues puede aumentar la visibilidad de lo que está ocurriendo y de la investigación que está ocurriendo en su institución o su organización y de todo aquel material que usted entienda que se puede beneficiar la comunidad en general. La permanencia. Asegura la estabilidad de localización a través de lo que hablamos al principio, que es el handle, lo que permite que las citas puedan ser sencillas, directas y confiables y no dependan de un URL que puede variar en diferentes momentos. Así que cada uno de los recursos que se trabaja tiene asignado un handle independientemente de dónde se coloque o qué ocurra dentro de la base de datos o dentro de lo que es el URL de ese recurso. No se va a perder porque va a estar asignada a esa localización siempre. Le provee flexibilidad ya que permite múltiples formatos y tipos de archivos como textos, presentaciones, imágenes, software, video, etc. Les provee almacenamiento seguro y eso garantiza pues la conservación, el respaldo y la perdurabilidad mediante estándares de preservación digital automatizada. Le permite controlar el acceso. Ustedes como administradores de sus comunidades y de sus colecciones determinan ese nivel de acceso público o privado en cualquier momento. Y otro es la parte del derecho de uso. Usted permite que defina el grado de uso para otras personas a través del modelo flexible de licencia. O sea que yo puedo utilizar el repositorio para diseminar la información, pero esto no tiene que, ¿verdad? No opaca lo que es el derecho de autor que tiene cada uno de sus recursos, cada uno de sus profesores o la institución per se, por cada uno de los archivos que se coloquen aquí. Ahora, vamos a la parte práctica y visual, ¿verdad? Ya hablé la parte teórica del funcionamiento y lo que quiero es que veamos entonces
cómo es que funciona todo lo que les hablé anteriormente. ¿Dónde pueden ver el repositorio? Pues pueden utilizar la dirección www.prcrepository.org, que van a ver cuando usted entre a esa página. Va a ver esta pantalla donde tiene una pequeña descripción de lo que es el repositorio. Si se fijan, ya nosotros hemos creado comunidades. Cada una de las instituciones miembros de COBIMED, ya nosotros le hemos creado un espacio porque lo que nosotros queremos promover es que cada uno de ustedes utilice el repositorio y por ende pues creamos ya para que usted se visualice aquí en el sistema, creamos su comunidad. Sus comunidades están vacías, ¿verdad? Solamente está creada la comunidad con el nombre de la institución. Yo creé una comunidad que se llama Prueba PRCR, que es la que les voy a utilizar para mostrarle el sistema. Si usted se fija, tiene aquí el listado de las comunidades con una pequeña descripción de lo que se puede encontrar en cada una de esas comunidades. En la parte de abajo hay una sección que se dice añadido recientemente y aquí usted va a ver los últimos envíos que se han publicado en ese repositorio. A mano derecha, en la parte superior, tenemos el botón de login y tenemos un botón que nos permite cambiar la plataforma a español, inglés o alemán. Esto no va a cambiar el contenido escrito que usted hace, simplemente cambia todo lo que es el label y la información de la pantalla. Por ejemplo, si hago el cambio, esto se queda en el idioma en que estaba, pero ves que cambiaron todo lo que es el elemento de sistema per se. Ahora, si yo vengo como un usuario anónimo, esto es lo que yo veo, ¿verdad? Tengo aquí la cajita de búsqueda, tengo aquí una sección que dice listar y esto me permite hacer filtros ya predeterminados o por comunidades y colecciones o por fecha de publicación, por autores, por títulos o materia. Veo la sección de mi cuenta donde yo puedo acceder o registrarme. Tengo la sección donde hay los últimos autores que han publicado información, las materias que se han publicado, las fechas y los files que existen. Como un usuario anónimo, pues yo puedo acceder a la comunidad y en este caso, como es una comunidad restringida, me va a decir que no tengo los permisos necesarios para acceder a esta comunidad restringida. Así que ahí empezamos a tener un poco de control en lo que es nuestra comunidad. En el caso de prueba que yo tengo dos colecciones. Tengo una colección de prueba que es una colección privada y que solo puede ser vista por las personas autorizadas por el administrador de esta comunidad, y le pongo una instrucción de que si esa persona quiere tener acceso a esta colección, pues debe comunicarse a este correo electrónico para solicitar esa autorización. Y esta persona, una vez me envía un correo electrónico, pues yo analizo qué permiso me está, ¿verdad? Qué colección me está pidiendo autorización y si se lo voy a otorgar o no y qué tipo de autorizaciones le voy a otorgar. Tengo una segunda colección de prueba que es una colección pública. ¿Y qué envíos recientes hay en esta comunidad? Pues aquí me aparece cuál es el envío reciente. Voy a hacer el ejercicio con la colección pública primero. Si yo voy aquí, pues veo los recursos que están públicos y aquí yo podría tener todo el acceso. Si se fijan, ve, este sería el handle, lo que hablábamos ahorita, ese URL único o enlace permanente que usted, independientemente de lo que pase con esta dirección de acá arriba, esto puede cambiar, pero
usted siempre utilice para hacer referencia el handle para asegurarse que no pierde enlace de ese envío. Aquí me dice en qué colecciones aparece este ítem, porque les mencioné ahorita que pertenece a una colección, pero como yo lo puedo alinear con otras colecciones, aquí me van a aparecer las diferentes colecciones en las que ese ítem se hace referencia. Y aquí tendría los diferentes elementos o archivos relacionados a este ítem. En este caso tengo dos. Uno es un PNG y el otro es un documento de un brochure, que son los dos elementos que forman parte de el ítem completo. Me da la fecha en que se publicó ese trabajo, el autor y los metadatos, y aquí veo el registro completo de metadatos. ¿Quién crea estos metadatos? Pues la persona que envía el recurso. Cuando envía el recurso se le pide cierta información que es necesario que otorgue para que entonces estos metadatos se generen. Ahora, si yo vuelvo a mi comunidad de prueba y quiero ir a la colección privada, pues esta colección privada no se puede ver nada precisamente porque es una colección privada. En este caso yo podría colocarle un mensaje parecido al que está en la parte de afuera, de que recuerde que esta colección es privada, no tiene el acceso. Si quiere el acceso, puedo repetir el mensaje cuando creo la colección. Ahora, voy a hacer login para mostrarle cómo cambia el panorama una vez yo hago login en el sistema. Una vez yo hago login en el sistema, veo que en mi cuenta se habilitaron tres opciones. Una es la de salir. Obviamente, si yo quiero hacer logout, pues voy aquí y salgo. La otra opción es el perfil, que me permite editar la información, la seguridad, qué contraseña si la quisiera cambiar, y me permite suscribirme a las diferentes colecciones a las que yo tengo acceso. Y esta suscripción es para yo recibir diariamente un email con los nuevos ítems que se han añadido. Y así evito el que yo tenga que entrar cada cierto tiempo a ver si se han añadido recursos en alguna de las colecciones. Volvemos a la página principal. Y la información que veo aquí, pues, es bien parecida a la que veía cuando estaba como usuario anónimo. Ahora, ¿qué pasa? Una vez entro a prueba, como ya yo estoy reconocida en el sistema y ya yo tengo unos privilegios en unas colecciones, si se fijan, anteriormente yo solamente podía ver el envío de Great Repository. Ahora puedo ver todos los demás envíos que están atados a lo que es la colección privada. Así que si voy a la colección privada, pues aquí tengo los diferentes envíos que existen en esa colección. Siempre me va a mostrar los envíos recientes. Si yo quisiera hacer una búsqueda, pues entonces busco en esta colección y ahí me va a dar, ¿verdad?, la información de esa búsqueda. Si yo quisiera enviar un ítem a esta colección, como yo tengo el privilegio para enviar ítems a esta colección, voy a ver el enlace enviar un ítem. Si yo no tuviera ese privilegio, pues no voy a ver este enlace, ¿verdad? Porque este enlace solamente lo va a ver aquel usuario que tenga privilegios de enviar. ¿Cómo enviamos un ítem? Pues una vez yo selecciono ese enlace, me abre una pantalla
donde yo tengo que describir el ítem, por ejemplo, coloco el nombre, puedo añadir cierta información. Los campos que están marcados con asterisco, pues son los campos que son requeridos. Esta información que yo estoy agregando aquí sobre ese ítem para describirla es una información que yo puedo editar previo a cuando esté creando la colección, de determinar qué tipo de información yo quiero que se incluya en esa descripción y qué tipo de información se requiere o no se requiere. Aquí me da la opción para yo poder decir cuál es el type de ese envío. Puedo añadir keywords. Aquí ya, después que yo describo ese ítem, entonces me da la opción para yo seleccionar un archivo en particular, que esto voy a hacer una prueba nada más. Y luego que subí ese archivo, reviso nuevamente la descripción que entré previamente. Y esta es la licencia de distribución que les mencioné ahorita. Este paso, si usted no concede la licencia, el sistema no va a permitir el envío. Esta licencia estamos en el proceso de traducir al español en la sección que está marcada aquí en rojito, que es entonces lo que menciona de la distribución no exclusiva que usted le está otorgando a el Puerto Rico Cloud Repository para distribuir de manera no exclusiva, reproducir, traducir o distribuir este formato electrónico que estamos incluyendo aquí. Una vez yo selecciono conceder licencia, completo el envío. Y aquí me sale un mensaje que me dice que mi envío pasará por el flujo de trabajo designado para la colección a la que lo estoy enviando. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo establecí que esa persona que está enviando tiene todos los permisos, no va a necesitar pasar por una revisión, sino que simplemente lo que colocó automáticamente va a añadirse al repositorio. Sin embargo, si la persona no tiene el privilegio, solamente puede enviar algún elemento, pues tiene que esperar a que la persona a cargo de revisar y aceptar esos envíos lo verifique y lo valide. Si yo voy al enlace de ir a la página de envíos, aquí yo puedo ver todos los envíos archivados. Significa que esos son todos los envíos que yo he tramitado que han sido aceptados. Me incluye la fecha de aceptación, el título y la colección a la que pertenece con su respectivo enlace. Y en la parte superior me dice cuáles son aquellos envíos que yo envié, pero que todavía no han sido completados porque posiblemente en esta colección yo no tengo el permiso para poder agregar el archivo automáticamente, sino que un usuario adicional pues tiene que revisar ese envío y aprobarlo. ¿Cómo lo aprueba? Pues con un check, prácticamente un check y aprobarlo. Y ya, una vez lo valida. Así que ya una vez yo envié mi archivo y ya está ahí, pues simplemente voy al archivo y aquí veo el documento que acabo o el envío que acabo de hacer, donde ya usted ve que automáticamente el sistema le asigna este enlace único que de ahora en adelante
se ajusta a este envío. Les mencioné ya que pueden ver y hacer búsquedas por diferentes elementos. Puedo ir por fecha de publicación. En este caso yo puedo elegir un año X del listado o escribir un año aquí. Y, por ejemplo, si yo selecciono del 2017, el sistema me va a mostrar los ítems que haya aquí que sean del 2017 al presente. Eso es importante que lo considere. O sea, que el sistema no me va a dar un rango, por ejemplo, si yo quiero ver algo de 1940 a 1950, no me permite hacer ese rango, pero sí me permite decir, mira, yo lo quiero ver de 1960 para acá, pero, y aquí me aparecen todos los ítems que se han enviado del 1960 al día de hoy. O sea que siempre me van a aparecer en el orden del año que yo pedí al presente hacia abajo. Puedo hacer búsqueda por autores. Aquí me aparecen los nombres de los autores y puedo hacer búsqueda por esos autores. Puedo hacer búsqueda por los títulos y puedo hacer búsqueda por materia si es que se le asignó a ese recurso alguna materia o algún keyword en particular, pues él lo va a presenciar aquí. Cuando yo soy administrador de una comunidad, por ejemplo, si voy a esta comunidad, veo este menú que me permite editar la comunidad o crear una colección. Pues yo, como administrador de esta comunidad, creo una colección. Le pongo mi nombre a la colección, le puedo escribir una descripción. Le escribo el tipo de licencia. Si fuera una licencia de Creative Commons, pues puedo escribir el tipo de licencia correspondiente. No es necesario que la escriba, eso es dependiendo de su necesidad. Puedo añadirle un logo a la colección. Voy a seguir utilizando este ejemplo. Le doy al botón de crear. Y cuando yo creo la colección, entonces me aparecen las opciones para yo asignar roles a esta colección. Como les mencioné, usted puede asignar otros administradores a esa colección. Puede asignar publicadores, que son los que pueden enviar. Sin embargo, usted, si yo creo la colección, ella se va a crear por defecto o por configuración predeterminada de manera anónima. O sea que todos los usuarios anónimos pueden verla. Y como se fijan, la única persona que puede hacer esta restricción es el administrador del site. Por ende, si yo quiero que la colección sea privada, pues yo tengo que completar una información que le tengo que proveer a Covimed para que Covimed entonces sea el que cree la colección y aquí la restrinja. Y una vez yo la restrinja, entonces ustedes tienen la potestad de seguir asignando roles a los diferentes roles que tengan. Podemos cambiar el origen del contenido si es una colección estándar o si es una colección que los recolecta de una fuente externa. Y una vez yo creo mi comunidad, pues ya se añade, mi colección se añade a mi comunidad. Y dependiendo de los privilegios que yo he asignado a esa colección, pues es como se va a comportar.
Una vez yo salgo del sistema, pues salí del sistema. ¿Qué debemos hacer o qué deben hacer o cuáles son los próximos pasos a seguir para que ustedes puedan comenzar a utilizar el Puerto Rico Cloud Repository? Pues lo primero es que cada una de sus instituciones o la institución que esté interesada debe identificar un administrador de esa comunidad y nos debe notificar a nosotros quién va a ser ese administrador para entonces nosotros poder crearle ese acceso. Una vez usted identifica ese administrador, entonces va pensando qué posible colección usted quiere comenzar a integrar en el repositorio. Luego que ya usted tiene eso, coordinamos una reunión con el equipo de COBIMED y el equipo de su institución para discutir esas ideas, cuál es esa posible colección, cómo se va a comportar esa colección, si va a ser una colección pública, privada, qué tipo de usuarios va a tener, si se van a crear grupos o no se van a crear grupos. Hacemos un plan de trabajo y qué posible plan de capacitación se va a trabajar, porque todo va a depender, ¿verdad?, de los diferentes roles que se asignen. Se trabaja entonces en ese plan de trabajo y ese plan de capacitación. Luego, entonces, usted completa unos formularios que sería el de crear colección o crear grupo y asignar usuarios. Estos formularios, que es lo que Edgardo menciona en el chat del seminario en vivo, son estas plantillas para que entonces usted simplemente nos llene esos blancos en esa plantilla para que sea mucho más fácil a la hora de nosotros trabajar las colecciones, la creación de los grupos y asignar esos usuarios a esos grupos. Y finalmente, pues la implementación, se toman los adiestramientos las personas correspondientes y comienzan a utilizar la versión beta según el plan de trabajo que ya hemos determinado. ¿Alguna duda, pregunta que quieran compartir a través del chat? Yo sé que pueden surgir 1000 dudas y 1000 preguntas a lo largo de cuando empiecen a trabajarlo, pero de lo que hemos presentado hasta ahora, ¿alguna inquietud o alguna duda particular que tengan? Carlos, María, Sheila, Yolanda, Edgardo, Rafael, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a dejar el chat abierto por si se demoran ustedes en lo que escriben. Pero si no tienen duda al momento, nos pueden también contactar a través de info@cobimed.org. Carlos también se va a comunicar con las directoras en la semana que viene para coordinar quizás una visita o una reunión más detallada en la que podamos ver cuáles son las necesidades particulares de cada una de las instituciones y ver cómo podemos comenzar a trabajar en este proyecto. Les recuerdo que el proyecto para utilizar el repositorio, los miembros de COBIMED no tienen ningún costo para ustedes. Solamente animarse a por lo menos probar con una colección que ustedes tengan en su institución o con algún grupo de profesores que usted crea que puede sacarle provecho a este nuevo servicio. Cualquier duda, inquietud, en confianza nos puede contactar al correo electrónico info@cobimed.org, nos puede llamar también al 787-726-1709 o escribirnos directamente a Carlos Crespo, a Edgardo Rivera o a mí por el correo electrónico. Gracias a todos por su participación y espero conversemos en una próxima ocasión.
Que tengan una bendecida tarde. Bye bye.